Hola, en este video vamos a explicar el algoritmo FFT diezmado en tiempo de base 2. Es decir, este algoritmo FFT solo se aplica para secuencias XN de n muestras donde n es una potencia de 2. Bien, aprovechando la simetría de la transformada discreta de Fourier y eh, el paradigma algorítmico llamado divide y vencerás, el cual se basa en la recursividad. Vamos a explicar este algoritmo que está basado en el paradigma algorítmico de divide y vencerás. Consideremos una DFT de n muestras. Una DFT de n muestras es el resultado de haber combinado de manera adecuada otras DFTs de menor tamaño. Exactamente otras DFTs de n en 2 muestras. Entonces, una DFT de n muestras fue el resultado de haber combinado de manera adecuada dos DFTs de n en 2 muestras. A su vez, cada una de estas DFTs de n en 2 muestras, cada una de ellas, fue el resultado de haber combinado de manera adecuada DFTs de la mitad de estas muestras, o sea, n en 4 muestras. Y lo mismo ocurre con esto. Estas dos DFT se combinan de manera adecuada, se combinaron de manera adecuada para dar lugar a esta DFT. Bien, con esta misma recursividad podemos pensar que esta DFT de n en 4 muestras fue el resultado de haber combinado dos DFTs más de la mitad de estas muestras, o sea, n en 8 muestras, n en 8 puntos. Y bien, este procedimiento sigue hasta que solamente tengamos DFTs de 2 puntos, de 2 muestras. Eso significa hasta que tengamos solamente X de n con 2 de sus muestras. Supongamos que tenemos una señal XN de n puntos, como la que analizamos hace un ratito, donde n es una potencia de 2. N está compuesta entonces por n muestras, X0, X1, X2, Xn. Identifiquemos a las muestras de índice par, X0, X2, X4, X6. Identifiquemos también a las muestras de índice impar, X1, X3, X5, X de 2R más 1. Si observamos, cuando X de K tiene n muestras, va a tener n en 2 muestras de índice par y n en 2 muestras de índice impar. De la definición de la DFT de X de n muestras, sabemos que esta es una sumatoria a lo largo de n muestras de X de n por este factor. X de K es una secuencia también de n muestras, pero es periódica. K toma valores de 0 hasta n-1, o sea, son n muestras y se repite cada n. Siempre la DFT se repite cada n. Recordemos que Wn es este factor, donde este subíndice n nos da alusión, nos indica que es este exponencial dividido entre este valor exactamente de n. Si este fuera n en 4, pues se está haciendo alusión de que este denominador es n en 4. Bueno, si esta sumatoria la desglosamos en dos sumatorias, donde una de ellas solamente considera las muestras pares, esta muestras pares, y la otra parte, la otra sumatoria, considera las puras muestras impares, este sería el resultado. O sea, esta sumatoria corre solamente donde n es par y esta corre solamente donde n es impar. Aquí solamente estamos considerando X0, X2, X4, X6, X2R. Y aquí estamos considerando nada más X1, X3, X5, X de 2R más 1. Muy bien, si hacemos, bueno, este término que ven aquí se puede desarrollar como este elevado al cuadrado y a su vez elevado a la RK, ¿no? Podríamos expresarlo de una manera diferente. Al igual este que está aquí, si multiplicamos 2R por K, pues podríamos expresar ese W elevado a la 2R por K, como aquí también se hizo. Este se representó así. Este W a la 2R por K, pues se representa igual. Y este término W a la K, que es el, pues este producto, W a la K que multiplica esto, como es constante, podría salir de la sumatoria y lo ponemos aquí. Bien, además,
recordemos que Wn a la n, sabiendo que esto es la definición de W subíndice n, cuando se eleva a la n, pues se convierte en esta. Esta expresión a su vez se puede escribir como el recíproco de n, observen. N que multiplica es exactamente lo mismo que el inverso de n que divide, así como lo pusimos aquí. Si hacemos esta operación nos damos cuenta que es esto. Bueno, si n vale 2, si este fuera 2, fuera Wn al cuadrado, pues tendríamos que esta n sería 2. Y si observamos de la definición de la constante Wn, el hacer esto, o sea, dividir menos j2pi entre este término, es como una constante diferente, una constante de subíndice n en 2. Recapitulando, si W subíndice n es este paréntesis que está aquí, entonces cuando este se cambia por n en 2, va a ser este cambiando n en 2. Esto fue lo que escribimos aquí. O sea, es una forma diferente de nombrar a la constante W subíndice n al cuadrado. Es la constante W n en 2 elevado a la 1. Bueno, de la expresión última de la x de k, tenemos, recuerden esta expresión de la suma de las muestras pares y la suma de las muestras impares, podemos sustituir este Wn al cuadrado que aparece aquí por la nueva expresión y bueno, nos quedaría esto. Si observamos detenidamente el cambio que acabamos de hacer, esta sumatoria, observemos, esta sumatoria corre a lo largo de n entre dos valores, o sea, corre desde 0 hasta n entre 2 menos 1. Está corriendo a lo largo de n entre dos valores. Esta es una secuencia GDN, es una secuencia de las puras muestras de índice par, que en realidad son n en 2 muestras, multiplicada por un elemento W también, la constante W, pero de n en 2 muestras. O sea, esto que vemos aquí es una DFT, es una DFT de GDN, donde GDN es de un tamaño igual a n en 2 muestras. Y ahora si observamos esto, también este es un conjunto de muestras que corresponden a las muestras de índice impar, pero es un conjunto de muestras que bien podemos llamar HDN, es un conjunto, una secuencia. Y esta secuencia corre en una sumatoria también de a lo largo de n entre dos muestras y está multiplicado por este elemento W de constante n en 2, o sea, sobre n en 2 muestras. O sea, esta es otra DFT. Acabamos de desglosar a x de k en términos de esta que vamos a llamar la g de k, que es una DFT, más esta multiplicada por esta exponente, por esta constante. Esto es h de k. X de k está formada por la suma de dos DFTs, g de k y h de k, cuyo tamaño es menor, n en 2, n en 2. Bien, entonces g de k es esta suma de las muestras impares, perdón, de las muestras pares, y h de k esta suma de las muestras impares. Nada más recapitulando. Finalmente, obtenemos a la definición de la x de k. Es una DFT de n en dos muestras, otra DFT de n en dos muestras, pero esta está previamente multiplicada por este factor. Que si se fijan es un factor de n, o sea, el número de muestras de x de k. Esta constante corresponde a e a la menos j2pi entre n mayúscula, que es el mismo número de muestras que x de k. Bueno, x de k, como sabemos, es una DFT, la DFT de n muestras, corre de 0 a n menos 1 y estos valores se repiten cada n. Mientras estos, dado que son DFTs de n en 2 muestras, pues se repiten cada n en 2. Bueno, ahora si G de K y H de K son periódicas, porque son DFTs de n en 2 muestras, se repiten cada n en 2, quiere decir que en la DFT de X de K, pues estas van a tener dos periodos. Mientras esta corre de 0 a n, esta va a correr de 0 a n en 2, y después la siguiente que le continúa n en 2 va a ser exactamente la misma que x0, porque esa se repite cada n en 2, esta cada n en 2. Entonces, mientras aquí ocurre un solo periodo de n muestras, estas van a tener presentes dos periodos de n en 2. Bueno, a ver, si ya sabemos que estas son periódicas con periodo n en 2, entonces podríamos separar la de x de k en dos grupos de muestras. La primera que va de 0 a n en 2, donde aquí ocurre un periodo, y la otra donde estos se repiten. A ver, vamos a ver qué ocurre si en lugar de k ponemos k